Bienvenidos al curso de Econometría aplicada utilizando R. En esta sesión se aborda el tema Modelos panel, aplicaciones en software R. El objetivo principal de este capítulo es hacer una introducción a los modelos panel, así como conocer los diferentes tipos que lo integran. Los modelos panel normalmente se utilizan cuando el fenómeno económico, financiero, social, etc. que se está analizando tiene un componente de desagregación, corte transversal o sección cruzada y otro de series de tiempo. Los modelos panel clásicos más usados son los de efecto común, efecto individual fijo y efecto individual aleatorio. Para su aplicación es importante elaborar pruebas de hipótesis entre los supuestos de efectos comunes versus efectos individuales y entre los efectos individuales fijos versus efectos individuales aleatorios. Para comenzar, describimos el modelo panel estático general. El modelo panel estático general tiene dos fuentes de heterogeneidad entre los elementos I de sección cruzada por las constantes individuales UI y los parámetros de relación individual beta I entre la variable endógena yi, t y las exógenas xi, t, donde I es el identificador de los elementos de la sección cruzada y t representa el tiempo. Con la especificación general se requieren los UI y los beta I, que son I por I igual a I al cuadrado parámetros a estimar al mismo tiempo. Aunque desde el punto de vista analítico es interesante identificar de manera individual las constantes y los parámetros de relación, ya que la complicación aparece con la derivación del método de estimación y en la parte computacional. Por ello, es muy importante analizar modelos panel que simplifiquen la cantidad de parámetros a estimar y que sean analíticamente interesantes. De esta especificación general se pueden aplicar restricciones a los parámetros que conlleva dos grupos de modelos. En la especificación general se establece que cada elemento de la sección cruzada de la variable endógena yi, t responde diferente a las variables exógenas xi, t. La heterogeneidad de los efectos se identifican por beta i, pero al aplicar la restricción beta 1 que es igual a beta i igual a beta, se supone que cada elemento de la sección cruzada responde de la misma manera a las variables exógenas. Esto es lo que se conoce como respuesta común. El modelo que resulta al aplicar las restricciones tiene como única fuente de heterogeneidad a las constantes individuales identificadas por las UI. El segundo grupo de modelos se obtiene al aplicar el siguiente nivel de restricciones a las constantes individuales, U1 que es igual a UI es igual a U. Esto es lo que se conoce como efecto común. El nuevo modelo panel que resulta es una especificación que supone homogeneidad en los elementos de la sección cruzada por condiciones iguales y respuesta igual a las variables exógenas. Los supuestos económicos de este modelo estático general, así como en las dos versiones con las restricciones de los parámetros, se requiere analizar los supuestos clásicos sobre los errores o innovaciones i, t de los modelos. Por default, se debe cumplir que la media de los errores por corte transversal y serie de tiempo es igual a 0, que la varianza del modelo, dada las variables endógenas, sea constante para cada sección cruzada, pero puede ser diferente entre ella, y que no exista correlación serial ni contemporánea. Estos supuestos se pueden resumir con una matriz. Si la matriz de varianzas y covarianzas cumple con los supuestos econométricos descritos anteriormente, entonces se puede describir como omega es igual a la varianza IN por IT. Los estimadores son insesgados y eficientes y por tanto el modelo se estima con mínimos cuadrados ordinarios.
El supuesto de consistencia de los parámetros es relativo y depende de la comparación entre los modelos analizados. El segundo modelo panel es el modelo panel con efectos comunes o bien Pooled OLS Estimator. La especificación tipo Pooled impone restricciones a los parámetros individuales al establecer que una constante común y un efecto común con respecto a las variables exógenas es como en la ecuación presentada anteriormente. El estimador Pooled OLS se obtiene al aplicar los datos sobre I y T con NT observaciones y aplicando ULS. Si el modelo está correctamente especificado y las variables exógenas no están correlacionadas con los errores, entonces se puede estimar consistentemente. En otras palabras, si se cumple la covarianza con una matriz EIT, XIT igual a 0, entonces podemos decir que n tiende a infinito o t tiende a infinito y son suficientes para la consistencia. El estimador Pooled OLS es inconsistente si el modelo apropiado es el de efectos fijos, debido a que las constantes individuales que no se incluyeron en el modelo Pooled están correlacionadas con las variables exógenas. El modelo de panel con efectos fijos en constante o bien el estimador Witten implica una restricción que se elimina con el modelo de efectos fijos y que existe una constante individual para cada elemento de la sección cruzada. Desde un punto de vista de los estimadores, el estimador Witten, a diferencia del Pooled OLS, explora las características de los datos panel y mide la asociación entre las desviaciones entre los elementos de las variables exógenas desde sus valores promedio en el tiempo y las desviaciones entre los elementos de la variable endógena desde su valor promedio en el tiempo. Los pasos para hacer esta estimación consisten en lo siguiente. En primer lugar, se comienza con el modelo de efectos individuales en constante, en el cual se prueba el caso de UI es igual a U. En segundo lugar, se toma el valor promedio en el tiempo. Y finalmente, al modelo de efectos individuales en constante se le resta el modelo promedio en el tiempo, con el cual se obtiene el estimador Witten. Modelo panel con efectos aleatorios en constante, o bien Feasible GLS Estimator. En el modelo de efectos aleatorios se asume que la constante individual tiene una distribución con media y una desviación estándar, donde UI es proporcional a U, desviación estándar U, que junto con los errores o innovaciones con E y T es proporcional a 0, desviación estándar E, configuran las dos partes aleatorias o probabilísticas del modelo panel con efectos aleatorios. Al estimador que se utiliza se le conoce como el estimador de mínimos cuadrados generalizado factible, que puede calcularse al estimar con mínimos cuadrados ordinarios. El estimador de efectos aleatorios es totalmente eficiente dentro del supuesto del mismo estimador, aunque la eficiencia la gana en realidad al compararse con el estimador Pooled y es inconsistente si el modelo de efectos fijos es el correcto. ¿Cómo hacemos una elección de modelos alternativos? Para ello, el procedimiento de elección de la especificación de la constante del modelo panel con los estimadores Pooled, efectos fijos, Witten o efectos aleatorios Feasible es el siguiente. Modelo de efectos individuales versus modelo Pooled. En sentido estricto, se tiene que comparar los modelos de efectos individuales, ya sean fijos o aleatorios, con respecto al modelo Pooled. Sin embargo, es tradición comparar en esta primera fase el modelo de efectos fijos con el modelo Pooled para comparar la eficiencia del primero. Realizando la prueba pooling, se utiliza una prueba de restricción de parámetros entre los dos modelos y se analizan las hipótesis. Una hipótesis nula
donde cualquier elemento de UI es igual a 0, y la hipótesis alternativa donde UI es diferente de 0. Para analizar las hipótesis se utiliza un estadístico lambda al cuadrado por k, con que k son los grados de libertad definidos por la cantidad de efectos individuales. A esta prueba es a la que conocemos como pooling. El modelo de efectos fijos aleatorios versus el modelo de efectos fijos es eficiente en comparación con el modelo pooled. Entonces se puede analizar si el modelo de efectos aleatorios es eficiente en comparación con el modelo de efectos fijos. Para probar la consistencia del modelo panel con efectos aleatorios se utiliza la prueba Hausman. La prueba Hausman implica las hipótesis que se utilizan para analizar la consistencia. En resumen, con una hipótesis nula, donde el estimador de efectos aleatorios es consistente con respecto al estimador de efectos fijos, y la hipótesis alternativa, donde el estimador de efectos fijos es consistente con respecto al estimador de efectos aleatorios, donde beta va a ser el vector de coeficientes compuesto por los parámetros beta y y del modelo, y la covarianza es la matriz de varianza-covarianza y k es el número de coeficientes.